Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0? Hola Talenters, espero que estén muy bien. Yo soy Jenny Flores, gerente del área de administración de nómina y servicio al cliente de Aliato. Me da mucho gusto verlos otra vez en nuestro horario habitual, todos los miércoles a la 1 de la tarde. Recibí muy buenos comentarios del último tutorial y les agradezco mucho el seguimiento, todos los WhatsApps que recibo, todos los correos. Ya estuvimos pasándoles la información del Servicio Nacional de Empleo. Esta vez regresamos un poquito a nuestro tema, que es la parte de la nómina. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es la relación de trabajo y los tipos de contrato que nosotros podemos utilizar. Eh, Iniciamos, voy a hacer referencia como siempre a la Ley Federal del Trabajo y lo primero que vamos a ver es la definición de relación de trabajo. La relación de trabajo nosotros la podemos encontrar en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que se entiende una relación de trabajo a cualquier acto que se dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado o una persona mediante el pago de un salario. ¿Cuál es el tema aquí? En la parte de subordinación lo vimos en uno de nuestros primeros tutoriales donde hablábamos de los conceptos básicos en el ámbito laboral. La subordinación es cuando tú das una orden sobre un trabajo y la otra persona lo realiza. Entonces, vamos a entender esta relación de trabajo siempre que haya subordinación. Es muy importante que siempre exista un contrato. ¿Cuál es el tema? Y lo vamos a revisar. Si no existe un contrato, te puedes meter en muchos problemas legales. Eh, Hay diferentes tipos de contrato y ustedes lo pueden revisar en los artículos del 24 al 35 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esto igualmente viene en el artículo 20, en donde nos define relación de trabajo y contrato individual de trabajo. Toda relación de trabajo debe de tener un contrato. Puede ser un contrato de servicios, puede ser un contrato de honorarios, puede ser un contrato por servicios profesionales, pero siempre tiene que existir dicho contrato. En el artículo 24 nos menciona que las condiciones de trabajo se deben hacer constar por escrito y que cuando no existan contratos colectivos aplicables, ¿qué sucede? Hay contratos individuales y hay contratos colectivos. Esto se aplica básicamente cuando existe un sindicato dentro de la empresa. Cuando existe un sindicato dentro de la empresa, ellos se encargan de negociar las condiciones generales de trabajo de estos empleados. Generalmente, y de acuerdo a la ley, se revisa una vez al año y debe de haber tres participantes, una comisión por parte del patrón, una comisión por parte de los empleados y se presenta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ellos son el tercero que ayuda a los pares, a los empleados y a la empresa a llegar a un acuerdo. Generalmente, bueno, los empleados piden aumento de salario, o días de vacaciones, o aumento de prestaciones, y dependiendo de la empresa, presenta las condiciones con las cuales a las cuales puede acceder. Y bueno, en un estira y afloje llegan a un convenio, se firma el contrato colectivo de trabajo y se hace público para que las personas puedan acceder a él. Cuando existe un contrato individual de trabajo, las condiciones para los trabajadores pueden ser diferenciadas en cuanto a sueldo, en cuanto a actividades y en cuanto a prestaciones. ¿Cómo lo podemos ver? Generalmente la parte operativa tiene algún tipo de prestaciones, la parte media, coordinaciones, supervisiones gerenciales tienen otro tipo de condiciones y la parte de directivos, este, administración de consejos o los socios tienen otro tipo de sueldos y prestaciones. Entonces, por eso hablamos de un contrato individual de trabajo, porque este puede cambiar dependiendo de la persona, la posición y las actividades que se generan. Es muy importante que tomen en cuenta los datos que deben de tener su contrato individual de trabajo. Si estas condiciones no se cumplen, podrían entrar ahí en algún tema con la Secretaría del Trabajo y sobre todo cuando tienen una demanda. Por eso es tan importante tener nuestro contrato y cumplir con las especificaciones.
Si alguno de los datos que ustedes, yo les voy a comentar, no lo tienen en su contrato, apúrense a incluirlo, porque en una revisión por parte del IMSS, por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del SAT o en alguna demanda, deben de estar, o pueden ser a favor o pueden ser en contra, que no tengan estos datos. Entonces, nombre completo de las personas, nombres, apellidos y tienen que ser muy específicos en los nombres. Lo que hablábamos en el primer tutorial del expediente, del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, que es de donde nosotros sacamos los datos. Deben tener el nombre completo tal cual está escrito en el acta de nacimiento. Si es María Concepción, pero el María está abreviado MA punto o sin punto, así debe de ser. Recuerden que si no es igual, la persona a la que ustedes están contratando no es la misma. Entonces, podrían argumentar que el contrato que ustedes están presentando no pertenece a esa persona. El siguiente punto es la nacionalidad. ¿Por qué es importante la nacionalidad? Nosotros debemos de contratar a personal mexicano, pero si fuera personal extranjero, al estar mencionado en el contrato, tienen que cubrir ciertos requisitos, como tener su FM3 actualizado, que puede ser que es un permiso de trabajo, que puede ser permanente, puede ser un residente, aunque sea extranjero, puede ser un residente, o con permiso ya eh, indeterminado para laborar en México. Cuando, por ejemplo, ya tienen la nacionalidad, pues ya ellos pueden sacar su IFE y pueden sacar ya una clave CURP o un RFC que ya es como si fueran mexicanos, porque cuando son extranjeros sí tienen un RFC, sí tienen un CURP, pero que los identifica como extranjeros con permiso para trabajar. Otro de los datos que deben de tener es su género, su estado civil, su CUR, su RFC, el domicilio del trabajador y el domicilio del patrón. El domicilio del patrón se refiere a el lugar en donde van a estar prestando sus servicios o la razón fiscal donde está dada de alta la empresa. Si ustedes, por ejemplo, su razón social tiene una dirección, pero los empleados van a estar prestando sus servicios en otra dirección, también lo tienen que especificar en el contrato o deben de tener una cláusula que diga que el trabajador deberá de prestar sus servicios, que acepta que el trabajador deberá de prestar sus servicios en el lugar que le sea asignado. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos dos datos. También se debe de especificar si la relación de trabajo es por obra, es por tiempo, es por temporada, si es por capacitación, si es por tiempo indeterminado o si está sujeta a un periodo de prueba. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de contrato, pero debemos de especificar el tipo de contrato que es. También se debe de especificar el servicio, los servicios que se deban prestar. Eh, con la mayor precisión posible. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, almacenistas. Y entonces hay almacenistas que cargan, hay almacenistas que solo acomodan, hay almacenistas que manejan montacarga. Y si tú no lo especificas en tu contrato y lo pones a hacer esas actividades y después esas actividades no las realiza correctamente, tú no lo puedes correr por esa razón o no lo puedes dar de baja o rescindirle el contrato por esa razón porque no venía especificado en las actividades que va a realizar o por las cuales tú los estás contratando. Entonces es muy importante que así tengas, eh, por ejemplo, almacenista A, almacenista B y almacenista C. El A solo se va a encargar de acomodar y recibir la mercancía. El B se va a encargar de subir cajas, de llevar de un almacén a otro las cosas y el C se va a encargar de manejar el montacargas. Esta diferenciación también te va a servir para tu clasificación anual de tu prima de riesgo. Entonces es muy importante que siempre mencionen no solo el nombre del puesto, sino las actividades que se refieren. Eh, Siempre poner la parte de estas actividades son enunciativas, más no limitativas. ¿Qué significa? Que se pueden asignar otras actividades que no se están mencionando en este contrato. Entonces es muy importante, por favor, que lo consideren para la redacción correcta de sus contratos de trabajo. La duración de la jornada. Ya platicamos también en alguno de los tutoriales cuáles son las jornadas laborales.
si es diurna, si es nocturna, si es mixta. Deben de poner en su contrato que no va a exceder ya sean las 48, las 45, las 42 horas. Deben de especificar si están autorizadas, por ejemplo, el que trabaje la gente horas extras. Ese es el momento en el que ustedes están especificando cómo se va a llevar a cabo la relación de trabajo. Si ustedes no lo especifican, la persona puede decir que trabajaba 15 horas al día, que no le pagaban tiempo extra. Entonces, por eso es muy importante que ustedes en su contrato den todas las especificaciones necesarias. Hay contratos que son de una hoja, hay contratos que son de 10 hojas y después vamos a ver un kit de contratación que se necesita tener, por lo menos para que ustedes aseguren que su proceso se está llevando correctamente. Otro de los datos que tiene que llevar es la forma y el monto del salario. Aquí en la parte de salario o sueldo, que ya vimos cuáles son las diferencias entre salario y sueldo, es yo tengo que decir cuánto le voy a pagar, cada cuándo y cómo se lo voy a pagar. Esto es, por ejemplo, 5,000 pesos mensuales. 5,000 pesos mensuales significa que no importa si el mes tiene 30, 31 o 28 días. Cada mes la persona va a recibir ese sueldo. Si tú le pones un sueldo diario de 150 pesos trabajando 3 veces a la semana, entonces tú vas a poder justificar por qué a lo mejor solamente le estás pagando en una quincena 300 pesos, 600 pesos o 2,000 pesos, ¿no? Dependiendo de los días que está trabajando, ese es el sueldo que tú le vas a pagar. La forma, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser en cheque? ¿Va a ser en efectivo? ¿Va a ser vía transferencia electrónica? En general, la ley te marca que debe de ser pagado el sueldo en efectivo en el lugar que se desempeñe el trabajo. Acuérdense que nuestra ley es de los años 30, que no ha cambiado, y entonces antes se pagaba en efectivo y la gente pasaba a la tienda de raya a pagar lo que se le debía y a lo que debía y a seguir consumiendo. Entonces, por eso todavía está como en el tema en efectivo. Tú debes de tener una cláusula en específico que diga que la persona autoriza, si vas a hacer transferencia, la persona solicita y autoriza que le sea pagado vía transferencia. Si tú no pones esto dentro de tu contrato y lo estás pagando vía transferencia, puedes tener problemas. Entonces, tu contrato debe de ser muy claro, muy específico de las condiciones de pago y el sueldo, cómo va a ser pagado a cada uno de los empleados. Debes de especificar el día y el lugar de pago, que era lo que decíamos, oye, yo voy a pagar catorcenal, yo voy a pagar los martes, yo voy a pagar los viernes, yo voy a pagar quincenalmente, y si la quincena cae sábado o domingo, se va a pagar un día anterior o un día posterior. El sueldo puede ser retenido, por ejemplo, si tienen algún problema, si la persona no se ha presentado a laborar, pero no están seguros si abandonó o está de incapacidad o le pasó algo, pueden esperar hasta una semana para pagar ese sueldo llegado el día que ustedes marcaron en su contrato. Entonces, si ustedes dicen, yo pago los 15 y los 30, pero la persona no se ha presentado, no saben si abandonó, no saben pues qué fue básicamente lo que sucedió, entonces ustedes pueden detener el pago no más de una semana. A la semana, ¿qué sucede? Un abandono se da a la cuarta falta, entonces está dentro de esta semana. Si la persona llega al 5, suceden dos cosas: te justifica estos 4 días o lo das de baja por abandono. Entonces, por eso nos dan como ese plazo nos dan ese plazo de pago, ¿no? De retención del pago, por así decirlo. ¿Qué otros datos debemos de tener en nuestro contrato? La indicación de que el trabajo será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos a que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en la ley. Tú ahí tienes que especificar en tu contrato que la gente se tiene que capacitar. Puede suceder que tengas, lo que platicábamos la vez pasada, un programa de seguridad o que seas una automotriz y forzosamente se tenga que estar certificado y la gente diga, no, yo no lo voy a tomar. Esa es causa de rescisión de contrato. Entonces, si tú no lo especificas en tu contrato y si la gente te dice no lo quiero tomar, pues podría no tomarlo porque no está especificado en tu contrato. Entonces, es muy importante que lo tengan contemplado.
¿Qué más va en tu contrato? Cualquier otra condición de trabajo, días de descanso, vacaciones, aguinaldo y demás que convengan al trabajador y al patrón. Cuando tú das prestaciones de ley o superiores, si tú no las mencionas dentro de tu contrato, pueden reclamarte más prestaciones de las que tú otorgaste. Si tú la platicaste en el reclutamiento, no, mira, tenemos 8 días de vacaciones, 20 días de aguinaldo, damos el 50% de la prima vacacional y resulta que no le pagas eso y viene en tu contrato, entonces en una demanda va a ser, seguramente te la ganarán y tendrás que pagar lo que no has pagado. Y si solamente tienes prestaciones de ley y estás pagando más y no está sobre tu contrato, no va a haber ningún problema si en algún momento lo dejas de pagar. Pero para tranquilidad del trabajador, siempre es necesario tener todos esos datos dentro del contrato. Ok, vamos a entrar a la parte de los tipos de contrato. Existen los determinados y los indeterminados, que es los que más usamos, pero también tenemos a prueba o de capacitación inicial por temporada y por unidad de tiempo. De ahí se derivan otros. Pero vamos a explicar, por ejemplo, en el caso de los determinados, pueden ser por tiempo o pueden ser por obra. Es muy importante que si son por tiempo, por ejemplo, existe el de tiempo determinado porque tienes un proyecto. Llega un nuevo cliente y te pide un proyecto que es por 3 meses. Ahí vamos a aplicar un contrato determinado. O por obra. Por obra se refiere a algo manual, algo que no, bueno, que físicamente tú puedes ver. Ese se ocupa mucho en el tema de construcción, ya sea de edificios o de sistemas, ¿no? Oye, vamos a construir un sistema que nos va a llevar 8 meses. Entonces, tú ocupas el contrato por obra determinada. El contrato indeterminado se da cuando pues tú tienes a un empleado que te ha funcionado y que no es de o sea, ya pasó el periodo de prueba, ya te demostró que lo puede hacer, que lo está haciendo bien y se va a quedar dentro de la compañía porque no hay un proyecto o porque no hay una construcción que se tenga que hacer. Él va a participar en el trabajo cotidiano de las personas y también va a participar en el crecimiento de la empresa. En ese momento se da un contrato indeterminado. Aquí es muy importante que ustedes siempre en sus inducciones, en la entrega de las firmas de contrato, le digan a la gente que un indeterminado no significa que no lo puedan dar de baja o que lo tengan que liquidar forzosamente, porque la gente eso cree. La gente cree que cuando tiene un contrato indeterminado, ya la hizo. Ya no me van a correr, yo ya tengo mi trabajo asegurado. Siempre debemos de mencionarles que un contrato indeterminado es para que no sigan firmando contratos semana con semana, mes con mes, pero que no significa que todo el tiempo más bien van a estar siendo evaluados y que si no cumplen con las actividades para las cuales fueron contratados, puede haber una rescisión de contrato de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Espero que todos ya hayan leído y que sepan cuáles son las causales que nos permite la ley rescindir un contrato sin que nosotros tengamos que pagar una liquidación. Entonces, estos son los contratos que más usamos, que es por determinado, por indeterminado, y a partir del 2014 se creó el contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial. Pero estos contratos tienen ciertas especificaciones. Uno, debe de decir tu contrato, contrato por periodo de prueba o contrato por capacitación inicial. Si tu contrato no dice eso y es un determinado, tienes que poner que es por un proyecto, que es por tantos años. Si no tiene esos datos, se va a dar como indeterminado. Entonces, un contrato a prueba o por capacitación tiene que ser, no puede exceder un periodo de 30 días, porque es por prueba o por capacitación. En ese tiempo, tú tienes que, pues en ese tiempo tú tienes que demostrar que la gente, uno, que la capacitaste o que la gente tiene la capacidad para realizar el trabajo. Sin embargo, en los puestos directivos de administración o profesiones especializadas se puede ir hasta 180 días. ¿Qué sucede? Los trabajos, por ejemplo, gerenciales, los trabajos directivos,
No se trata de hacer un trabajo mecánico, se trata de desarrollar actividades estratégicas y los cuales llevan mucho más tiempo. Yasmín, muchas gracias por tu comentario, te agradezco y créanme que hago estos tutoriales para compartir y para que ustedes, como bien dicen, aprendan. Entonces, en el contrato de prueba o de capacitación lo podemos dar hasta 180 días si son para puestos especializados. Por ejemplo, una persona de Java, un programador Java. ¿Qué sucede con el programador Java? Eh, a lo mejor él conoce cómo desarrollar el sistema, sin embargo, la empresa maneja un programa específico y entonces se le da uno por 180 días, ¿no? O estás contratando a un gerente de calidad en el servicio que tiene que ver de toda la maquinaria, todos los productos, que tiene que aprender los procesos de la gente y entonces tienes un mayor tiempo para medir. Pero ¿qué sucede? Si tú das un contrato de prueba o por capacitación, debe de existir un comité, debe de existir una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento que permite evaluar si la persona aprobó o no el contrato a prueba, aprobó o no la capacitación inicial. Y entonces esta comisión mixta tiene que estar registrada en la Junta de Conciliación y Arbitraje y es mixta porque siempre tiene los tres lados, gobierno, empresa y empleados, ¿no? Entonces, si van a utilizar este tipo de contratos, yo les recomiendo que hagan una evaluación a los empleados de lo que los vayan a capacitar o en lo que los vayan a poner a prueba. Si ustedes, por ejemplo, les van a enseñar el proceso de cobranza, de facturación, hagan un examen, qué es lo que tienes que saber. Y van a tener un examen inicial. Después de un tiempo, de este mes o de estos 6 meses, dependiendo del puesto, vuelves a aplicar ese examen y entonces tienes una comparativa. Híjole, aquí sacaste 6 y aquí volviste a sacar 6, no pasaste el programa, rescisión, no es rescisión de contrato, es término de contrato. Recuerden que los conceptos que nosotros utilizamos para dar de baja a alguien son súper diferentes y significan diferentes cosas. Si tú le dices a alguien que está despedido, o si tú le dices a alguien que está rescindiendo su contrato, o si tú le dices a alguien que es un término de contrato. A ver, Vico Aguilar, si la persona tiene un contrato inicial de 30 días, pero se le venció hace, digamos, 3 meses y sigue trabajando sin renovarlo, el contrato inicial se extiende solo, no se extiende solo. Si tú no das otro contrato, en automático se vuelve indeterminado. Por eso es bien, bien importante dentro de nuestra área el seguimiento de las renovaciones de contrato. Es mejor que tú entregues un contrato por anticipado y que le digas a la persona, si llegada la fecha tú no cumpliste con las expectativas de la empresa, este contrato se rompe. Porque sucede que se nos van las fechas, no entregamos un contrato y entonces se vuelve una relación indeterminada. Obviamente, si tú haces tus siguientes 3 contratos que te hacen falta y se los das a firmar al empleado, y determinas que ya no cumplió con las expectativas, le puedes argumentar término de contrato, ¿no? Pero si tú no das a firmar ese contrato en su tiempo, en su momento, antes de que se cumple el fin del mismo, se vuelve un contrato indeterminado. Muy bien, seguimos con el contrato a prueba y por capacitación inicial. Tienen que estar por escrito, tienen que dar seguridad social desde el primer día. No es así de que, ay, te doy el contrato a prueba y si lo pasas, entonces ya te doy de alta en el IMSS. No, si ustedes le están dando un contrato a prueba es porque ya le van a, cualquier tipo de contrato, ustedes lo van a tener con sus prestaciones. Terminado el periodo, si la relación continúa, se vuelve indeterminada. Esto significa, normalmente usamos el determinado 3 meses y al cuarto ya le damos el indeterminado. Si tú usas un contrato a prueba, no le puedes dar otro contrato a prueba y otro contrato a prueba o otro por capacitación inicial o otro. Si tú usas un contrato a prueba por capacitación inicial, pasados los 30 días, el siguiente contrato forzosamente tiene que ser indeterminado. Son improrrogables, no pueden aplicarse de forma sucesiva, aun cuando haya ascensos, puestos distintos o concluyan la relación. Esto viene en el artículo 39D
de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué sucede? Ah, bueno, ya no eres almacenista A, ahora eres almacenista B. Y entonces te doy otro contrato a prueba. Bueno, ahora ya eres almacenista C, te doy otro contrato a prueba. No podemos hacer eso. La relación entre el empleado y la empresa persiste si tú no das de baja al empleado por lo menos 7 días hábiles. Si tú quieres cambiarlo de puesto y no respetarle la antigüedad que ya tenía, entonces lo das de baja, lo descansas 7 días y lo contratas con otro puesto y con otro sueldo. Si esa condición no se cumple y el IMSS te hace una revisión, te va a decir, a ver, aquí está dado de baja el 30, lo diste de alta el 1, con el mismo puesto, con el mismo sueldo, esta relación nunca se terminó. Entonces hay que saber cortar las relaciones laborales. Y si vas a hacer eso, si lo quieres de un día a otro, tienes que cambiarlo de razón social. En el próximo tutorial vamos a ver razón social, prima y clase de riesgo. Ok, entonces estos son los contratos, contrato a prueba y por capacitación inicial. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme un comentario, aquí yo lo estoy viendo y les puedo contestar como a Vico, Mónica, muchas gracias por tu comentario. Vamos a continuar con el contrato por temporada. Tú contratas a gente porque viene Navidad y entonces tenemos promotores porque suben las ventas, pero solamente los contratamos para Navidad o los contratamos para mayo, que es el Día de la Madre o el Día del Padre. Eso es una temporada. Se llama que es para labores discontinuas. Igualmente debe de constar por escrito y debe decir contrato por temporada. Y este se aplica cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, actividades de temporada o que no exijan prestación de servicios todas las semanas, meses o todo el año. Debe de tener los mismos derechos que todos los trabajadores, su seguro, INSS, Infonavit, Afore, su prestación, absolutamente todo igualito. Y la suspensión temporal de prestación de servicios y pago de salarios sin responsabilidad para el patrón y el trabajador cuando concluye la temporada. Entonces, si tú le das un contrato determinado, puede funcionar, pero realmente si son promotorías, si es para Navidad, si es por el Buen Fin, si es por, no sé, venta especial, lo que quieras, o tienes que poner que es por temporada. Y tiene unos bemoles bien bonitos. Que si, cuando tú aplicas un contrato por temporada, uno, tienes que pagarle a la gente aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por los días que elaborados. Mari Carmen, dame un segundito, ahorita veo tu comentario. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú terminas la relación laboral, tú le entregas un finiquito por esos días. Pero si tú tienes una temporada después, la ley te exige que las personas que ya tuviste contratados por contrato por temporada sean a los primeros que tú llames para la siguiente temporada. Entonces, digamos que ese es el riesgo de utilizar este contrato de temporada. Y también te dice que el tiempo de la temporada anterior va a contar para las vacaciones. ¿Qué sucede? Si tú contrataste a una persona en enero para Reyes, en mayo para, ¿qué será? Mayo para madres, junio para padres, noviembre, Día de Muertos, diciembre, navideña, y llegamos al siguiente enero, la persona tiene derecho a disfrutar sus vacaciones si tú en ninguno de estos periodos le diste un finiquito. Entonces va a llegar el periodo en enero, pues yo estuve en enero el año pasado, en mayo, en junio, en noviembre y en diciembre. ¿Cuántos días laboré? ¿Cuántos días me corresponden de vacaciones? Un día. Bueno, te lo das. Entonces, todos los tipos de contratos tienen sus buenas cosas y sus cosas que tenemos que cuidar. Déjenme ver el comentario, Mari Carmen. Los contratos por obra pueden ser por máximo 30 días y hacer varios por periodos. Sí, si de verdad es por un tiempo determinado. Estoy hablando de que tú tienes que especificar que es un proyecto por tanto tiempo. Puedes dar otro contrato por otro proyecto, pero tú en tu contrato debes de cambiar. El proyecto 1 era casas en Cuautitlán. El proyecto 2 es casas en, no sé, en la del Valle. Si tú no haces eso,
esto se va a un contrato indeterminado. O cuando termine uno, descansas a la gente e inicias otro. Esto es lo que les comentaba. Si tú descansas a la gente uno, tienes que darle un finiquito, por lo menos 7 días hábiles fuera, y después volverlos a contratar con otro puesto y con otro sueldo. Si no, la relación en automático en una revisión te la dan como continua. Buenas tardes, Jenny. Si le damos a un colaborador un contrato por tiempo determinado 3 meses y al segundo mes me piden su baja por desempeño, se puede dar por terminada la relación, pero debo pagar en finiquito lo correspondiente hasta el tercer mes. Es correcto. Recuerda que cuando tú das un contrato, tú estás marcando cuál es el tiempo que la persona va a estar contigo. Entonces, si tú dices, va a ser por 3 meses, es por 3 meses. Por eso, otro cambio que hubo en la ley es que antes los contratos eran de 28 días. A partir del 2014 los contratos son por 30 días. Entonces, yo les recomiendo que si van a dar contratos, den contratos determinados por 30 días. Un contrato determinado por 30 días mencionando el nombre del proyecto, otro contrato determinado, le cambias el nombre del proyecto, otro contrato determinado, le cambias el tiempo del proyecto y se acabó. Porque si tú le dices 6 meses, 3 meses, 2 meses, un mes, ahí no lo puedes terminar sin pagarle el mes o el tiempo que faltó, porque tú le estás marcando cuánto tiempo él va a tener la posibilidad de demostrarte que es capaz de realizar ese trabajo. No está en la práctica común, ¿no? En la práctica común te dicen, oye, pues, llevas 2 meses y no has cumplido, muchas gracias. Oye, pero tú me dijiste que 3. Sí, pero si en los 2 primeros meses no me has dado el ancho, pues no creo que en el siguiente mes me lo des. Y ahí, como siempre se los he comentado, tenemos que negociar con la gente, ¿no? Tenemos que platicar con ellos y a lo mejor no le pagas, pero le das una carta de recomendación, a lo mejor no le pagas ese mes, pero lo mantienes dado de alta. Hay muchas estrategias que en algún momento platicaremos. Espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, ¿qué pasa? Terminamos la parte de temporada. Hay otro contrato que se llama salario por unidad de tiempo o pago por hora. Yo les decía que es muy complicado utilizar esto porque a una persona no le puedes pagar menos del salario mínimo diario por hora. Entonces te conviene más contratarlo por día, donde le pagas 88.36, que por una hora, donde mínimo le tienes que pagar 88.36. ¿Cuándo te conviene usar el de salario por unidad de tiempo o el pago por hora? Por ejemplo, para los sueldos muy altos, como puede ser los programadores, híjole, cobran 50,000 pesos, su hora sale en 1,000 y cacho de pesos, entonces a este muchacho me va a trabajar 4 horas, 5 horas, 6 horas diarias, a él sí le pago por hora. Me conviene muchísimo más hacer el tema por hora que hacerlo por un sueldo mensual, porque por hora nada más les voy a pagar a lo mejor de lunes a viernes, ¿no? Por 6 horas, pero por un sueldo mensual le tengo que pagar sábados, domingos, día de descanso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también lo usan en los call centers. En los call centers en donde venden productos, en donde la gente puede acomodar su horario, les pagan por hora. El sueldo es mucho mayor a lo que es un sueldo mensual. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que son más o menos de 6,500 pesos, esto entre 30, entre 8, su sueldo por hora es de 270 pesos. Su sueldo por hora es mucho mayor que el salario mínimo. Entonces, sí lo podemos ocupar aquí. Déjenme ver algún otro tipo de contratito, capacitación inicial por tiempo. Entonces, estos en general son los tipos de contrato que tiene marcada la ley, pero tú puedes ocupar muchos tipos de contrato y ahorita les platico de otros. ¿Qué pasa si no hay contrato firmado? Cuando tú tienes, el riesgo mayor es que cuando tú tienes una demanda, todo lo que diga el empleado es verdad si tú no demuestras que él firmó unas condiciones diferentes. Entonces muchas personas dicen, no, yo no firmo contrato porque la gente me va a demandar. El tema es que si tú no firmas un contrato y la persona va y dice, yo ganaba 12,000 pesos y me daban 10 días de vacaciones y 20 de aguinaldo y 70 de prima y bono mensual y me pagaban horas extras siempre al trip, te da
y tú no demuestras, no, mira, aquí está mi contrato, que ganaba 3,000 pesos, que eran prestaciones de ley, que no pagamos, bueno, que no se trabajan horas extras o no está autorizado a trabajar horas extras dentro de la empresa, a menos que estén firmadas y solicitadas vía por escrito. Si tú no tienes este contrato para demostrarlo, todo lo que diga el trabajador se toma como verdadero. Entonces, por eso es muy importante que tengan su contrato firmado. Otro tema que tenemos es que tenemos que entregar una copia del contrato al trabajador. Y a muchos patrones les da miedo entregar esta copia, pero creo que es lo mejor que pueden hacer si es que están cumpliendo con la ley. O sea, si sí le van a pagar sus vacaciones y sus vacaciones están registradas en el recibo, si sí le están pagando su prima vacacional y está registrado, si sí le están pagando su aguinaldo y está registrado, lo mejor es tener un contrato y darle una copia. Yo sé que es tema de papel, que es un gasto también para la empresa, entonces den siempre la copia por default y si no, cuando se la soliciten, porque es un derecho marcado en la Ley Federal del Trabajo para el trabajador. Si ustedes no lo quieren dar, ellos lo pueden ir a exigir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y entonces ya te metes en más problemitas. Pues no te metes en problemas, da tu copia. Si no la quieres dar porque es parte de tu proceso, porque las políticas internas no te lo permiten, pues no lo des, pero si el trabajador te lo exige, tú estás obligado a dar. ¿Qué otro tipo de contratos tenemos? Uno muy interesante es el de cubrir una incapacidad por maternidad. Tú tienes una persona que se va a ir de incapacidad 84 días porque está embarazada, ¿no? Y tú quieres cubrir con otra persona, no es un puesto fijo, no es un puesto de nueva creación, es simplemente para cubrir las actividades de esa persona. Tú tienes que especificar que es un contrato por tiempo determinado para cubrir la maternidad de y señalar a la persona que se va a ir de incapacidad, que está proyectada su incapacidad de tal fecha a tal fecha, pudiendo ser menor o mayor el periodo. Entonces, si tú le das un contrato determinado o a prueba por capacitación, es como si fuera una posición extra a la que tú ya tienes y que estás cubriendo. Pero no es una posición extra, es una posición que está cubriendo otra. Entonces, es muy importante que tengas un contrato por maternidad. Nosotros ya hablamos también de lo que es la jornada reducida y lo que es la semana reducida. Recordemos que jornada reducida es cuando trabajas menos de 8 horas por día y semana reducida es cuando trabajas menos de 6 días a la semana. Debes de marcarlo en tu contrato, porque en base a eso es que vas a pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si tú no marcas que es jornada reducida o que es semana reducida, vas a tener que pagar estas prestaciones como cualquier otro trabajador que trabaje de lunes a domingo con un día de descanso o que trabaje sus 8 horas diarias. Entonces, este es otro tipo de contrato. Tenemos los de 12 por 12, los de 24 por 24, que se usan más en el área de seguridad, de custodios, que también tiene que ser marcado. 12 por 12 es 12 horas de trabajo por 12 horas de descanso o 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Y si tú a la semana lo que siempre tienes que estar cubriendo máximo son 48 horas de trabajo. Por eso se crean estos tipos de contratos. Muy bien, estamos por finalizar. Recordemos todos los datos que debemos de tener en nuestro contrato. Datos completos, indicar sueldo, la jornada laboral, las actividades del puesto, dar copia del contrato, firmar en todas las hojas y con la huella de los dedos índices. Antes, yo no sé si ustedes recuerdan, que se usaban la huella nada más de la mano derecha del dedo gordo, que no me acuerdo cómo se llama, pulgar. Pero la recomendación desde hace muchos años, que cambió en la Junta Federal, es que la huella debe de ser a 2 dedos, los 2 dedos índices, enmarcando la firma y en cada hoja. ¿Qué sucede? Si la gente no muchas veces la gente tiene problemas para firmar, tiene problemas de que perdió una manita, alguna vez nos ha tocado, entonces las huellas no cambian. Estas dicen que son más probables de que se quemen y se desaparezcan, estas no. Entonces por eso nos piden que sean estas 2 huellitas
y no cambien durante el tiempo. Obviamente, si te las quemas, pues te quedas sin huellas y es más difícil. Dentro de una demanda, cuando la persona dice, no, yo no firmé ese contrato, yo no firmé esa renuncia, entran a un perito que determina si sí son las huellas y si sí es la firma de la persona. ¿Por qué deben estar firmadas todas las hojas del contrato? Porque si tienes, por ejemplo, la hoja de sueldo sin firma, la persona puede argumentar que ella no aceptó ese sueldo. ¿Y cómo lo demuestras tú? Presentando tu hoja firmada. Si no está firmada, pues el argumento se queda fuera, ¿no? Y puede argumentar que tiene cualquier otro sueldo que no tenga. Siempre mantenga sus contratos en orden, lleven un muy buen registro de cuándo se vencen los contratos. Mi recomendación es de los contratos para autorización por lo menos con 15 días de anticipación. Si ustedes tienen personas a que les tienen que autorizar las renovaciones de contrato, hoy tendrían que estar mandando las renovaciones de la primer quincena de noviembre. ¿Para qué? Porque si ustedes esperan al 1 de noviembre, seguramente los que tienen que firmar 1, 2, 3, 4, 5, se les va a ir el tiempo y una persona que le sepa va a decir, ah, no, el mío ya es indeterminado y ya no te firmo nada. Es muy importante que tengan un muy buen control de sus contratos. Marcu, ¿qué pasa con un contrato de 24 por 24 si con 2 días de trabajo alcanza el máximo de 48 horas? Eh, Realmente aquí el tema del contrato es que tú tienes que especificar que le estás dando los otros 2 días de descanso. Eh, y, si, y si estás superando las horas, se tienen que pagar horas extras. Si tú ya, pues en 2 días cubriste tus 48 horas, estamos hablando de que el lunes trabajó, martes descansó, miércoles trabajó, jueves descansó, o les das estos 2 días de descanso o le pagas horas extras. No es lo usual en el gremio, es 24 y este es tu sueldo mensual y si aceptas las condiciones de trabajo, bien por ti, pero puedes reclamarte el pago de horas extras. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues mantengan todo en orden, lleven un buen registro, lleven un buen control. Si mandan contratos a provincias y se los tiene que autorizar un cliente, ustedes tienen que saber exactamente en dónde está ese contrato. Oye, es que mi contrato está en autorización. Oye, mi contrato está en expediente, mi contrato está con el cliente, mi contrato está en la sucursal. Ustedes deben de saber en dónde está ese contrato. ¿Por qué? Porque puede llegar el IMSS y les pide contratos y no los tenemos, tache para nosotros. Puede llegar una auditoría y no tenemos los contratos, tache para nosotros. En una demanda, el contrato más importante es el contrato número 1. Si tú no tienes el contrato número 1 y tienes el 2, el 3, el 4, el 5, no nos sirve de nada, ¿sí? De acuerdo a su alta y a lo que él diga, te va a dar por hecho todo lo que él diga. Muy bien, chicos, pues ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho la respuesta que han tenido a los tutoriales. Créanme que es con mucho cariño. A mí me hubiera gustado que cuando empecé en el área alguien me explicara todo esto. Y hoy que tenemos los medios, pues me da mucho gusto poderles aportar. Tienen mi correo electrónico, este, tienen mi número de celular. Dios mío, a ver, ¿es obligación del patrón entregar una copia del contrato? Es obligación, está marcado por la Ley Federal del Trabajo, se tiene que dar una copia del contrato, pero como les comentaba, pues a veces por temor o por no sé por qué cosas no lo damos, pero siempre va a ser su mejor herramienta si están pagando correctamente. Es real la figura de empleado de confianza porque mi contrato jamás dijo eso, es un call center, pero bajo ese argumento nos hacían laborar hasta 12 horas diarias, en ocasiones sin horas extras. Sí existe la figura de empleado de confianza, pero depende de la posición y el sueldo que tenga. Un empleado de confianza es aquel que puede tomar decisiones estratégicas dentro de la empresa. Yo puedo decir que soy un empleado de confianza. A mí me pagan un sueldo porque no tengo una actividad así como que entrega 30 contratos o no, mi actividad es más estratégica, diseño para atención a los clientes, mejorar las nóminas, la administración, desarrollo de personal. Y eso, pues no es un trabajo como tal en el call center, sabes qué cobra o tienes que recibir tantas llamadas.
Entonces, no es como tal un empleo de confianza, pero por eso tenemos que conocer. Ojo, si la gente conoce y tú estás haciendo eso, pues te puedes meter en problemas con la gente. Que ese, bueno, pues es mucho de nuestro trabajo, por eso es importante conocer qué tipo de contrato podemos usar y hacer las recomendaciones pertinentes a nuestros jefes. Existe un tipo de contratos, por ejemplo, por honorarios. En el caso de la gente que trabaja por honorarios, significa que hace un servicio sin tener prestaciones. Por ejemplo, un contratista, ¿no? O un DJ en un bar. Un DJ en un bar, oye, tengo un evento, vente a tocar al bar, vente una vez a la semana. Si tú no especificas que es una prestación de servicios, que va a ser pagado por medio de una factura, que solamente se pagará cuando se presta el servicio, la persona, acuérdate cómo es, entra la palabra subordinado, que es hacer el trabajo que alguien más te está pidiendo, esa persona te puede demandar por una relación laboral y te puede este, eh, pedir todas sus prestaciones. Jenny, ¿qué pasa cuando un colaborador firma contrato por tiempo determinado, pero se incapacita por enfermedad general y su fecha de término de contrato se traslapa en dichas incapacidades? Uno, ninguna persona que esté en incapacidad puede ser dada de baja. Te metes en el problema más grande de la historia. Entonces, puedes ahí hacer pues otro contrato por tiempo determinado con la especificación que estará siendo evaluado al regreso de su incapacidad. No se metan en problemas, no den de baja gente que está de incapacidad. Este, Sale muchísimo más caro pagar una demanda por dar de baja a una persona que se dio de incapacidad que pagar las cargas patronales, porque aquí no vas a pagar sueldo. La persona está de incapacidad y el IMSS es quien paga las incapacidades. Pero si tú lo das de baja, bueno, te cae el IMSS, te cae la persona y te demanda y bueno, es todo un relajo. Entonces, extiende el contrato, pero puedes ahí seguir dándole otro determinado, ¿no? Que, insisto, el deber ser es bien diferente a como lo utilizan o lo utilizamos muchas empresas. Eh, Mi lema es, haz que las cosas sucedan. Recuerden que la capacitación es responsabilidad de ustedes. Nosotros somos nuestra propia empresa. Si nosotros no vemos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Métanse a Procadis. Estoy yo ahorita tomando un curso de desarrollo de cursos en línea que está certificado por la Secretaría del Trabajo. La verdad es que está muy bueno, está muy interesante. Son gratis, tienes 7 días para tomarlos. Eso sí, necesitas un gran compromiso, pero pues yo creo que cualquier curso donde puedas aprender algo sin que tenga algún costo debe de ser muy gratificante. Hagan que las cosas sucedan. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Yo soy Jenny Flores. Les dejo mi LinkedIn si me quieren seguir. Ahí pongo muchísima información más de la parte de recursos humanos, de lo que hacemos. Si necesitan servicios de tercerización, reclutamiento, headhunting, con mucho gusto también les puedo ayudar, a eso nos dedicamos. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hagan que las cosas sucedan, cuídense mucho y muchísimas gracias por su participación del día de hoy. Que estén muy bien. Por favor, compartan este tutorial para que muchas más personas de nuestro gremio se enteren, sobre todo todos los talenters que siempre están aquí con nosotros en Networking 2.0. Ahora sí ya me voy. Les mando un beso, cuídense mucho. Adiós.